Continuamos con el enchapado. Ahora vamos a continuar con la greca. Aquí termina en una especie de triángulo cuadrado, que es esta forma. Entonces, por lo consiguiente, marca que hay que cortar por aquí. Ajustamos y tentativamente voy a cortar de aquí a acá. Bien, tomo el formol. Y corto. Acá está cerrado y aquí todavía está abierto. Quiere decir que debo de cortar hacia acá. Vuelvo a colocar el formol. Y ahí quedó. ¿Ven? Se forma un cuadrito aquí y aquí continúa la greca. Lo fijamos. Ahora cortamos, calculando más o menos 1,5 centímetros. Con nuestra escuadra de 45 grados. Nos colocamos aquí. Y hacemos el corte. Les quedó perfecto. Cortamos un poquito que rebase. Y ahora vamos a fijar la cenefa. Y colocamos una masquina así. Lo distribuimos. Y lo podemos distribuir con una espátula. De aquí hacia los 45 grados. Lo unimos. Y vamos a unir ambas esquinas con este masking para evitar que se nos mueva y se desajuste el corte. Desplazamos la plancha suavemente. No requerimos de hacer fuerza. El calor va a evaporar el agua y se va a adherir la resina a la madera. Dejamos que se volatice un poco el calor mientras tallamos con un pedazo de madera. Tallamos siempre hacia las uniones para que no se nos muevan. Ahora
Usamos de nuevo la plancha, aplicamos calor. Ven como a lo mejor no lo aprecian, se levanta un poco, es por exceso de calor. Vamos a dejar que de calentar y seguimos haciendo fricción con el pedazo de madera. Podemos ir retirando ya el masking, siempre con la precaución de que no se nos vaya a separar la greca, a levantar. Perfecto. Ahora vamos a aplicar calor. Esta la vamos a dejar, esta masking que está uniendo, vamos a dejar a que frague un poco más, después la retiraremos. Hay que hacerlo con cuidado. Todavía no fragua el pegamento y podemos traernos partes de la greca. Poco a poco nos va permitiendo que apliquemos un poco más de fuerza, los movimientos ya no sean tan cuidadosos, porque se va adhiriendo. Okay. Ya que la tenemos así, podemos iniciar nuestro corte, realizar el corte. Vamos a retirar ahora el sobrante. Ahorita es fácil quitarlo, porque no ha fraguado, no ha llegado a su solidez el pegamento. Continuamos con el enchapado y vamos a continuar la greca aquí. Aquí tiene un cuadrito que es como este. Entonces buscamos donde hay otro cuadrito, por ejemplo aquí. Entonces nos acercamos cortamos aquí. Vamos a hacer el primer acercamiento y coloco de este punto a este otro. Es un acercamiento, hay que ajustarlo que quede del mismo tamaño aquí. Entonces es más o menos por aquí. Aquí. A la nada.
Parece que no le quité nada, pero aquí está. Y nos quedó. Ahora lo fijamos y colocamos la cenefa. Ya fijé la greca con masking. Ahora voy a cortar la cenefa con una escuadra de 45 grados. Ahí está. Ahora la voy a fijar. La voy a fijar con masking. Voy a aplicar ahora el pegamento. Lo extiendo. Voy a ponerle masking para que no se mueva la esquina. Aquí corto el sobrante. Y vamos a pegar. Aplicamos calor. Al aplicar calor se evapora el agua del resistor y la resina se adhiere con más facilidad. Deslizamos suavemente. Ustedes no lo aprecian, pero tiende a levantarse. Mire, tiene ya demasiado calor. Necesitamos hacer fricción nada más con un pedazo de madera. Ya es momento de retirar el masking. Lo hacemos con mucho cuidado para evitar que se desprenda alguna pieza. Bien, ¿se fijaron cómo quedó la unión, el ensamble? Se ve muy bien. Aplicamos nuevamente calor. Vamos asegurando que esté bien pegado. Ahora vamos a hacer el recorte. Los colocamos aquí.
quitamos el sobrante. Ahorita se quita con facilidad porque está fresco, no ha fraguado bien. Bien, continuamos. Vamos a ajustar la greca. Aquí. Vamos a cortar. Me coloco aquí. Y ahí está ajustada. La fijamos. Ahora vamos con la cenefa. Ahí quedó. Ahora marcamos aquí y aquí. De pasado por si requiere de un corte más. Requiere de un poquito aquí, desvanecerlo de aquí hasta acá. Y perfecto, nos quedó perfecto. Ahora ajustamos. Aplicamos el resistor. Lo extendemos. Lo voy a fijar para que no se mueva. Vamos a aplicar el calor. Deslizamos suavemente. Tallamos
siempre tallar hacia adentro para que no se mueva, se nos vaya a desajustar. Aplicamos calor nuevamente. Tiende a levantar, ustedes no lo pueden apreciar, miren. Un poco por el calor, otro poco por el masking que no lo deja que baje. Entonces vamos a retirar el masking. Con la precaución, evitar que se nos vayan a romper algunas piezas. Ahí está. Bien, ahora solo tenemos que esperar a que frague el pegamento. Bien, hemos concluido con el enchapado, con este diseño. Solo resta esperar a que frague el pegamento, que se haga más sólido, para que podamos limpiar la superficie. Para eso vamos a utilizar un raspador y después vamos a lijar para continuar con el acabado que sea de nuestra preferencia. De momento es todo. Espero que este video les haya gustado. Espero que también resuelva sus dudas, inquietudes. Si no, háganmelo saber. Agradezco sus suscripciones al canal y agradezco la atención al mismo. Gracias, gracias, infinitas gracias y un excelente y maravilloso día.